Saludos, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Recibo con mucho agrado al doctor Ronnie Joubert. El doctor Ronnie Joubert es médico dentista, odontólogo. Sin embargo, en la calidad de miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia, es que hoy lo recibo acá en La Hora con Gregory. Vamos a hablar de temas muy importantes. Ronnie es bastante cultivador de nuestra historia y lo hace de manera insuperable. Saludos, Ronnie. Gracias por la distinción de la invitación, Gregory. Hay un aspecto, con mucho agrado, hay un aspecto que se está manejando en los últimos días como información novedosa. El gobierno norteamericano ha desclasificado información interesantísima de hace 40, 50 años atrás, de su historia, de sucesos que ocurrieron en Estados Unidos, pero también informes que se relacionan con sus enviados a distintos países, nosotros, República Dominicana, incluidos. Y dentro de lo que se ha desclasificado como información, hay un aspecto que toca al señor Antonio de la Maza y que toca también en parte a los hermanos Reed Cabral. Hay un episodio que se ha manejado bastante en las últimas 3 semanas en la prensa dominicana, escritores de historia, personas que fueron testigos del momento de algunos de los hechos que sucedieron con nosotros al final de la era de Trujillo, pues también nos han alimentado y han surgido algunas situaciones hasta engorrosas. Y quisiera que sobre esos aspectos iniciáramos este conversatorio del día de hoy. Sí, cómo no. Muchas gracias, Gregory. Mira, sobre esos informes hay que tener claro, y así yo hice una nota que luego un periódico la publicó, cómo le llega la información a ese centro. Y eso no fue más que una declaración de un calié asesino trujillista que se llamaba Clodoveo Ortiz, que fue el que encabezó la matanza de los panfleteros de Santiago en enero de 1961, que estando él en Estados Unidos y habiendo sido solicitado en el 63 o 64, Estados Unidos lo interroga. Y él, 3 años después, dice lo que se le ocurre, que dista mucho de la verdad. Yo conozco perfectamente y de muchas fuentes serias qué pasó en esa casa, y la última fuente que consulté fue a la señora Josefina Vargas, para ir quien era la ama de llave de la casa de Robbie Reed. Y ahí revisé lo que pasó, y eso no es más que una especulación de este señor. Muy bien, entonces, si nos haces el contexto, la contextualización del escenario de ese reporte que ha sido desclasificado, mencionas la casa del Robert Reed, sí, mencionas una señora que has consultado. ¿Qué es lo que dice el informe y qué es lo que se ha escrito aquí en República Dominicana y cuál es tu opinión al respecto? Sí, para que hagas esa contextualización. Lo que él declara, ese señor, eso no es un informe de la CIA ni del FBI, es lo que él declara en un momento que lo tienen que dejar salir de Estados Unidos para venir por extradición al país. Y sencillamente esta agencia toma esa nota. Eso no quiere decir que esa nota sea verdad. Yo te puedo contar con lujo de detalles qué pasó el 30 de mayo, y no solo lo que han escrito los historiadores, sino que yo tuve la suerte de hablar con don Marcelino Vélez Santana y también de reunirme la semana pasada, cené con ella en la casa de ellos, con la señora Josefina Vargas, y ella, ya una señora de 85 años, confirma exactamente lo que publicó doña Annie Reed, y lo que ella me comenta dentro ya sus limitaciones de 85 años, uno lo va acotejando y se da cuenta que es absolutamente verdad. Pero cuando doña Josefina Vargas. ¿Cuál era? Era la señora papel? Ama de llaves de la casa de don Robert Reed y de doña Ligia. Pero fuera de lo que ella pueda decir, fuera de lo que doña Annie pueda haber escrito, cuando tú armas la noche del 30 de mayo y los días subsiguientes, basado en la información de todos los historiadores, te das cuenta que eso es una posibilidad que no es remota, es sencillamente que no existe. Por ejemplo,
El informe dice que Roberto Pastoriza llega a esa casa. Don Roberto a la Pastoriza, casa de Robert. Don Roberto Pastoriza no pasó por ahí esa casa, nunca. Esa casa, la casa de Robert Reed, ¿en qué lugar, en qué ciudad está ubicada? Gascue, y sigue ahí, una casa de 2 pisos donde el consultorio estaba abajo y llevaban a mis 2 hermanos mayores, y la casa estaba arriba, en la calle Cervantes, esquina Santiago. Y está ahí, yo pasé por ahí antes de ayer y la vi. La primera mentira del informe es que don Roberto Pastoriza no estuvo ahí, y él habla como que señala que estuvo ahí. La segunda mentira del informe, o de esa nota que ese señor reporta, porque eso no es un informe oficial, es que quien solicita a la brava entrar a esa casa y que lo acojan es Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, cosa que no fue. Don Marcelino Vélez Santana, en videos que están ahí, declaró repetidas veces cómo llegaron y cómo él, en su condición de amigo íntimo de Robert Reed, le pide que los aloje ahí. Luego, en algunas declaraciones más que están en texto de diferentes historiadores connotados, lo que publica doña Ani, lo que pude hablar con esta señora la semana pasada, es que esa gente se comportó dentro de los límites de prudencia, estando inquietos porque eran perseguidos por Trujillo, y que quien llega y toca la puerta adelante y a quien se le abre la puerta y a quien ella ve es a don Marcelino Vélez Santana, que él ya conocía de toda la vida porque don Marcelino acostumbraba a ir a las 9 y a las 10 de la noche, 2 y 3 veces a la semana, a discutir casos médicos con don Robert Reed Cabral. Muy bien, eso ocurre a raíz del asesinato, de la muerte. Eso ocurre después de las 12 de la noche de ese día 30 de mayo. Vale decir, ya comenzando el día siguiente. Y otra gran mentira que dice es que no me gusta ni mencionarlo porque es una falta de respeto a la integridad de la nación dominicana y mucho más esa familia, que uno de ellos quiere violar a la señora de la casa. ¿A quién le cabe, Gregory, que una persona que acaba de matar a un dictador de 30 años con control absoluto de una nación, horas antes va a estar pensando en sexo? Solo a un aberrado mental, solo a un enfermo mental. Entonces, eso fue una declaración que esa agencia copió de alguien que lo dijo 4 años después para venir mañana. Entonces, tú mencionas que Antonio de la Maza no fue a la casa. Sí fue. El que no fue Robert Reed, como dice el informe o la nota que ese señor relató. Los que fueron a esa casa fueron don Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Marcelino Vélez Santana, que es el contacto con don Roby para que entre, y Salvador Estrella Sadalá. Ya los historiadores tienen, y yo conozco como al dedillo, todo lo que pasó en la avenida y todo lo que pasó después. ¿Qué ruta tomaron esas personas? ¿Cómo llegaron donde llegaron? Luego, ¿cómo se distribuyen? ¿Por qué se alojan donde se alojan? ¿Qué tiempo están ahí? Y luego, ¿cómo comienzan a caer? Eso está confirmado y reconfirmado con todos los informes de esa época y está estructurado por todos los historiadores. Por ejemplo, los 4 que llegan a esa casa suben, luego de lo de la avenida, todos a casa de don Juan Tomás Díaz. Antonio de la Maza llega en el carro con el cadáver de Trujillo y otros más. Don Juan Tomás Díaz no está ahí, está en la casa de una hija esperando todo el movimiento. Don Marcelino Vélez Santana está en su casa y se va a acostar. Y el odontólogo, a quien conocí, y sus hijos son mis amigos y algunos de ellos mis pacientes, Bienvenido García Vázquez, casado con la hija de Juan Tomás, es encomendado de ir a buscar un médico porque Pedro Livio Cedeño llega con unos tiros. Luego declaró el doctor José Joaquín Puello que tenía 12 perforaciones intestinales. Y cuando don Bienvenido sale a buscar un médico, cruza por donde Marcelino, se para y lo lleva a la casa. Y es don Marcelino quien dice, este hombre hay que internarlo, y es llevado a la clínica Santo Domingo. Y finalmente don Salvador Estrella Sadalá llega por otra vía y todos se juntan ahí. En la casa de Juan Tomás, que estuvo ahí, que yo la conocí el parqueo porque esa era la casa de los Mejía, de unos amigos míos, a quien Trujillo se la había quitado y se la había asignado a don Juan Tomás, y estuve muchas veces ahí. Y de ahí, como no se da la segunda parte, entonces comienzan a esconderse.
El primer movimiento es revisar la parte médica. Mandan a la clínica internacional a este que estaba gravemente herido. Amado García Guerrero y don Inver Barreras van donde un primo de Inver en la calle Cayetano Rodríguez a una casa que todavía está ahí, que es de un primo de él, del doctor Durán Barreras, y ahí el doctor Durán Barreras, que luego vivía aquí a una cuadra de este estudio, y que era el padrino de Ilonka, mi prima hermana, los cura. Teniente Amado tenía un tiro en el pie izquierdo y don Antonio estaba todo raspado con un tiro en la tetilla y con un tiro en el hombro. No con esta imagen, eso fue de otro escenario. Y cuando eso va ocurriendo y no se da la segunda fase, esa gente decide esconderse. Y entonces, el teniente Amado, habiendo sido curado en esa casa del doctor Manuel Durán Barreras, es llevado por el señor Tony Sánchez a una finca en Almarroso y se queda 2 días escondido ahí. Este grupo de personas, don Salvador Estrella, Antonio de la Maza, Juan Tomás y Marcelino, se esconden en la casa de los Rick Cabral Fernández y luego los otros van a ese lugar. Esta gente se queda ahí una semana y por diferentes situaciones y por seguridad del doctor Robert Rick Cabral, ellos deciden irse el domingo en la tardecita. Don Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz salen de la Cervantes esquina Santiago a la Independencia. Ahí toman un taxi y hacen todo un tour por la ciudad de Santo Domingo. Pasan por la bomba de gasolina del señor Gómez Checo, van al restaurante Londres, luego van a la Porfirio Herrera, donde vivía Freddy Verasgoico, recuerda, frente al Yulisa, donde ahí vivió por añales el doctor Pitalú Ganibar, que era concuñado de Antonio de la Maza, y van a entregar un dinero, y cuando finalmente llegan a las vecindades del Parque Independencia, lo ubican, alguien grita, ahí van los que mataron a Trujillo y se da el enfrentamiento de la ferretería RIP. O sea, esa es la trayectoria que esta gente sigue. Don Salvador, con Josefina Vargas, la toma de mano, sale de la casa de Robbie Reed, camina hasta la Bolívar y va y se entrega al departamento policial que sigue ahí, que está en la Bolívar, con la callecita que baja. O sea, que la señora que atiende la casa acompaña de mano. ¿Por qué? Porque un hombre solo era sospechoso de cualquier cosa. Un hombre con una niña agarrada, porque esa señora era una niña de 17 o 19 años, da la impresión que es un padre. Se valió de eso. Ella me contó que lo llevó hasta la esquina, lo soltó, él entró y ella se devolvió a la casa. Y el otro, que era don Marcelino Vélez Santana, tomó la ruta de la Delgado acompañado por Jabalí. Jabalí es el jardinero de la casa. Por lo tanto, esa gente estuvo compartiendo con ellos ahí. De manera normal. Bueno, escondido. Don Robert, de manera que no había sugestión. Sin agresión ni nada. Ella comenta de que había uno que rezaba mucho el día entero con un rosario, que era don Salvador Estrella, que era un católico furibundo, que había otro que siempre estaba inquieto, que era don Antonio, que había otro que daba órdenes, que era don Juan Tomás, general, y que el otro era un hombre sosegado y tranquilo, que es el perfil de la personalidad de don Marcelino. Entonces, así se van escondiendo, Gregory. Don Luis Amiá Matió. Y don Marcelino Vélez Santana, médico, cuando los lleva para buscar refugio, ¿permanece también todo ese tiempo con ellos? Se queda ahí. Pero entonces había una identificación de causa de don Marcelino Vélez, porque permaneció y abandonó, dejó su casa, por ejemplo. Se ha dicho una y otra vez que él no estaba en el movimiento, que el que estaba era su hermano Carlos Vélez Santana. Ahora bien, el hecho de don Marcelino de movilizarlo automáticamente lo condenaba a quedar en el complot. Y lo comprometía. Lo condenaba a quedar como miembro del complot y lo comprometía. Y entonces permanece durante varios días en la casa. Se quedan desde el martes en la noche. Recuérdate que el asesinato, el ajusticiamiento en el malecón no fue un miércoles como se había planificado, sino el día antes, un martes en la noche. Y eso tiene sus explicaciones también porque hasta el domingo en la tardecita donde todos salen. Parece ser que
por un comentario sano, esa señora ama de llaves, yendo al supermercado de Wimpy, que estaba en la Bolívar, 100 metros más allá del destacamento policial de la Rosa Duarte con Bolívar, comentó: estoy cocinando para muchas personas. Y ese era un sitio de conspiración y era un sitio de espías y de calientes. Y eso ocurrió. Ella me contó que fue en ese supermercadito. Otros habían dicho que fue en el supermercadito dominicano, que ya estaba inaugurado en enero del 61. Lo hablamos con uno de los descendientes de esa gente, pero parece que fue donde Wimpy. Y eso alertó. Entonces, eso hace que cuando estas 4 personas salen de la casa, esa misma noche, don Robbie Reed es llamado y es llevado a la 40 a un primer interrogatorio. Y en ese interrogatorio, don Robbie Reed no habló mucho. Lo digo porque habían 2 testigos que lo han publicado y yo conocí a uno de ellos, ni tampoco delató a nadie, porque parece que era un hombre íntegro y de mucho concepto. Y el Servicio de Inteligencia Militar lo lleva de nuevo a su casa y le dice: el martes te venimos a buscar, o resuelve, si tú no nos vas a dar la información, para que nosotros no te tengamos que matar. O sea, y ya tú sabes que terminó la vida de don Robbie. Sí. Y llegaron el martes en la mañana a buscarlo. Y don Robbie, que era médico, que se vio acorralado contra la pared, se inyectó un anticoagulante, se cortó las venas y prendió la bañera y puso agua caliente. Y el agua caliente lo que estimula a que el corazón trabaje más y el flujo de sangre sea mayor, por lo tanto, a morir más rápidamente. Lo encontraron con las venas cortadas, doña Ligia, a quien él había sacado del baño después de leer el periódico, y entonces es llevado a la clínica Gómez Patiño y es asistido por la gran mayoría de médicos connotados, pero finalmente por una hemorragia murió 6 o 7 horas después. Y esta desvirtuación, me gustaría como que puedas recalcar, el término no se oye elegante, pero ¿por qué esta apreciación de este hecho teóricamente incorrecto? O sea, ¿por qué esa imputación? Yo pienso, y tú me metes a veces en el campo de la política, la cual a mí ni me gusta, y mucho menos la entiendo, que puede haber, aparte de impacto y de estrellato de nuevo con el tema, algo de política detrás de eso, pero yo no te lo puedo contestar con honestidad, porque yo la política no la entiendo y no la sigo. Pero hay evidencia clara de que eso es una declaración de esta persona para dejar algo ahí y evitar de que lo extraditen. Y lo extraditaron y después no pasó nada con él. La señora Vargas, su condición, porque has hablado con ella recientemente, sí, su condición psíquica, tiene 85 de lucidez. Años, vive por cierto cerca de mi casa, yo no lo sabía, tiene 2 hijos que la familia Reed graduó de profesionales y está perfectamente bien para ser una persona de 80 años, de 85 años. Anteriormente... O sea, no te da información desvirtuada ni mucho menos, es coherente con lo que había dicho en otros momentos, en fin. Pero eso que ella dijo está publicado y está republicado por historiadores y por gente connotada. Yo lo único que hice, que como tengo acceso a ella a través de estos amigos, pues nos juntamos y ahí compartí, le hicimos preguntas y eso, pero no dijo nada nuevo ni me entregó ningún dato nuevo. Confirmó lo que había dicho, que vio que ocurrió a los 19 años, pues me lo confirmó a los 85. Gregory, de la misma manera. O sea, que una persona de 85 años no tiene capacidad de crear una mentira que coordine con lo que dijo hace tiempo. O no tiene capacidad de haber creado una mentira hace tiempo y recordarla ahora. Y cuando uno oye los sucesos y lo que pasó alrededor, se da cuenta que aunque tú le pongas un 20% de error a la información, el centro de la información está ahí. Y lo que ella entonces en esencia ha indicado te lleva a definir, como lo has descrito también, el comportamiento dentro de la casa, la convivencia durante esos 5 o 4 días. Lo que se ha comentado es que ellos se escondían arriba en una habitación que mira contra la Cervantes, de hecho hay fotos de esa ventana, y don Robbie Reed lo bajaba en el día abajo, que estaba el consultorio, y lo ponía en una habitación justo detrás del biombo del consultorio.
porque se supone que si llegaban la gente del CIM, lo que iban era revisar la casa y no el consultorio. Y esa gente estuvo en ese vaivén una semana. En el conocimiento que tienes del estudio histórico, la lógica de los hechos, la realidad de los hechos, y transportándose uno, en este caso tú, a el momento en que se vivía en una era donde había bastante control del ciudadano, control casi por centímetro total. ¿Era posible que hubiera una evasión de esas personas que participaron en ese hecho y que pudieran haber o salido del país o pudieran haberse escapado? Bueno, fíjate, don Salvador Estrella, que estaba ahí, por ponerte un solo ejemplo, luego fue hecho preso, fue llevado a la cárcel de 9, fue llevado a la 40 y finalmente, después de haber pasado por San Isidro, estuvo en La Victoria. Muere asesinado 6 meses después en la matanza de Hacienda María. O sea, ese hombre vivió 6 meses más. No, pero yo me refiero a que si pudieron haber evadido alguno de ellos. Bueno, lo que pasa es que el plan era salir de Trujillo y dar un golpe de Estado y al otro día tener el control del país. La gente del grupo de acción. El grupo para salir a Trujillo tenía el grupo de acción, que eran los que iban a ir al malecón a matar a Trujillo, que no fueron solo los 7, habían más. Y el grupo que iba a dar el golpe de Estado. Se supone que a las 6 de la mañana del día siguiente ya se había dado un golpe de Estado y ellos iban a estar en el poder. Si ellos caen en el poder, esas personas iban a estar salvas. Lo que pasa es que por varias razones que no vamos a discutir, la segunda fase no se dio. Entonces se quedó Balaguer en el gobierno, Ramfis viajó de Francia junto con Rubirosa, Radamés y otros más, y tomaron el control del país. Y durante 6 meses Ramfis tuvo el control del país hasta que decidió el sábado 18 de noviembre abandonarlo. Lo mismo pasó con don Luis Amiá Mateo y con Inver. Lograron esconderse esa misma noche y sobrevivir 6 meses, pero esos no fueron hechos presos y por eso quedan vivos. Don Antonio Inver, escondido en la Embajada de Italia, en la Juan Sánchez Ramírez, esquina Mahatma Gandhi, por la familia Cavaliano, que son los papás de los Cavalianos que andan por ahí, de don Gianni Cavaliano, que fue un arquitecto prestigioso, y de Giancarlo y Gianmarco, sus nietos, y don Luis Amiama. Luis Amiama, que es pariente mío, es Amiama Tío, fue escondido en la casa del Farallón, la cual yo también conozco y tengo fotografías, y está ahí, y está el closet donde se escondió. La casa del Farallón, que era de la familia Álvarez Pereira Gautier, está donde mismo vive Luis Abinader. Si uno sale de la casa hoy día de Luis Abinader en sentido este hacia el Colegio Santo Domingo, la penúltima casa a mano derecha, esa es la casa del Farallón, donde estuvo don Luis escondido ahí en un closet. Durante 6 meses. Y esos se salvaron porque luego del 18 cayó el régimen de Trujillo de manos de Ramfis, porque se fue, sacaron a Negro y a Petán, y entonces esta gente salió, y don Luis llegó vivo hasta el 80, que murió creo que de un cáncer en Estados Unidos, y don Antonio Inver vivió hasta el 2016, y murió a los 95 años. Mi hermano fue su neumólogo toda la vida. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos también, luego de que retornemos, a seguir escuchando relatos sobre historia de este aspecto de la vida dominicana por parte del doctor Ronnie Joubert, miembro auxiliar, colaborador de la Academia de la Historia, colaborador, no miembro, colaborador de la Academia de la Historia Dominicana. En breve retornamos con el doctor Joubert. En breve volvemos. A la hora con Gregory.
Bien, continuamos conversando con el doctor Ronnie Joubert sobre aspectos que tienen que ver con el momento posterior a el día en que el 30 de mayo 1961 cayó abatido a balazos el exdictador Rafael Leonidas Trujillo. Y hay una parte donde usted menciona, doctor, que en la casa de don Robert Reed varios de los conjurados pues permanecieron durante 3 días, ahora bien, 4 días, 4 o 5 días, desde martes a domingo en la tarde. Ahora bien, ¿y los otros? ¿Cuál fue el curso de los momentos posteriores al hecho? ¿Hacia dónde tomaron? ¿Qué hicieron en esos días? Mira, luego de que se da el evento en el Malecón, en la noche del martes 30, todos quedan en reunirse en la casa de Juan Tomás Díaz y todos llegan a la casa de Juan Tomás Díaz. Al llegar allí... ¿Dónde estaba ubicada la casa de Juan Tomás Díaz? Calle de la Embajada Americana, en Gascue, 3 cuadras adelante a mano izquierda. Hoy hay un salón, porque esa casa la compró un pelotero para hacer un edificio, y después en Gascue no se lo dejaron hacer. Y hoy hay un solar, no un salón, y esa casa está ahí. De la Biblioteca Nacional, 3 cuadras más allá, a mano izquierda, donde, dicho sea de paso, en la Biblioteca Nacional era donde vivía Trujillo, que era Estancia Ramfis. Y de donde Juan Tomás Díaz, como no se da la segunda parte, se comienzan a desesperar. Como te dije, a Teniente Amado y a don Antonio Inver lo llevan donde el doctor Durán, en la Cayetano Rodríguez, y esa gente de ahí se esconde, como ya explicamos anteriormente. De ahí llevan a Pedro Livio Cedeño a la Clínica Internacional, donde los recibe José Joaquín Puello, el doctor Sergio Bisonó y el doctor Irving Franco, que es un cardiólogo connotado en el Cleveland Clinic en Estados Unidos, era pasante con José Joaquín, y lo opera el doctor Damirón Ricard. Y Pedro Livio de ahí, luego de una cirugía para corregirle 12 perforaciones intestinales y un daño en el riñón izquierdo, cae en San Isidro en el hospital. El resto se esconde de esta manera. Don Antonio Inver, de ahí, de donde el doctor Durán Barreras, le pide al señor Rafael Gelú que lo lleve a la vuelta donde la cuñada del doctor Durán Barreras, la odontóloga y expresidente del Colegio de Odontólogos Dominicanos, doña Gladys de los Santos, a quien yo conocí. Gelú no lo quería llevar y don Antonio le metió a revólver en el pecho y me dijo, me llevo, te mato, y lo llevó. Y don Antonio se queda 2 días escondidos en esa casa, pero al segundo día le dice a doña Gladys, ven, vamos allí. Se pone un sombrero y unos lentes. Doña Gladys sale y cuando va por la Máximo Gómez, se le baja del carro y dice, ¿para dónde tú vas? No te apures. Se fue a la Elvira de Mendoza, frente a Fotocolor, donde estaba aquel hombre con el trinchete, que vivía don Julio Suero Marrancini, y don Julio lo esconde. Hasta que en la tardecita, don Queco Rainieri, el papá de Fran Rainieri, luego de haber hecho la diligencia con los cabalianos, viene a buscarlo a la Elvira de Mendoza y lo lleva a la Embajada de Italia, donde don Antonio se queda ahí hasta el 3 de diciembre, luego de que Ramfis se va. Sé que es el 3 de diciembre porque él dice que él salió el día de su cumpleaños y el cumpleaños el 3 de diciembre. Pero se queda de manera informal. Escondida por los cabalianos. No que el gobierno italiano le dio así. No, escondido por los cabalianos. Quien lo esconden y lo protegen son don Mario Cabaliano, su esposa y la hija. De hecho, al segundo día don Inver hace unas declaraciones que la hija pasa maquinilla y eso está ahí tal cual pasó el suceso. Luego algunas cosas se le suman porque aparecieron más datos. Don Huáscar Tejeda esa noche había dejado a su esposa con sus 2 hijos mayores, que son mis amigos, y con Manuel el chiquito, que es mi compañero en la barriga, en la casa de los Sánchez Sanyei. Y después de eso va y busca a doña Aldín, van a su casa, deja el carro lleno de tiros en la puerta de su casa, pues el carro estaba baleado, coge su carro, vuelve donde Juan Tomás, y de ahí vuelve a su casa y duerme en su casa, miércoles. Pero el jueves, que era día de fiesta religioso, Manuel Tavares Espaillat, el dueño de la fábrica de bloques Tavares, que hoy maneja y que su hijo, que era su íntimo amigo y luego fue su compadre, junto con Roberto Pastoriza, los esconde a los dos
en la fábrica de bloques Tavares, ahí en la Independencia, frente a la lotería. Sí, sí. Y todo el jueves, don Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza, por eso te dije que no estuvo donde Robert Reed, no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ese jueves era día de fiesta, era Corpus. Entonces los empleados volvían el viernes. Esos dos hombres no podían aparecer ahí, porque toda la empleomanía lo iba a ver. Entonces, don Roberto se vuelve a su casa y don Huáscar se recuerda de un cura amigo que era el párroco de una iglesia que está ahí, que todavía funciona, muy arriba en la avenida Duarte a mano derecha, que se llama Santo Cura de Ars, y va a hablar con el cura amigo, porque el cura le había mostrado un escondite detrás del atrio donde los curas hablan, que habían generado para la invasión del 59, y don Huáscar pensó en esconderse ahí, con la sorpresa que cuando llega, el cura amigo de él ya no está, y hay un nuevo cura, Gabriel Maduro, y hablando con ese padre, llegan los del CIM, lo hacen preso, y cae en las manos del gobierno. Wow. Y muere 6 meses después en la matanza de Hacienda María, luego de muchísimos maltratos y vejaciones. Y a don Roberto Pastoriza, que está con doña Blanca en su casa, lo van a buscar y también cae preso en la cárcel del 9, en la 40 y en la Victoria, y finalmente muere también con don Huáscar en la matanza de Hacienda María. Esa misma noche van a buscar a Miguel Ángel Báez Díaz, un hombre clave en todo esto, fue el que informó. No fue Teniente Amado García, porque Teniente Amado estaba libre ese día. Quien se informa que se pasó básicamente el día con Trujillo fue Miguel Ángel Báez Díaz, que justamente vivía en la callecita que muere frente al teatro. Y a Miguel Ángel Báez Díaz no solo lo van a buscar preso, a su hijo Miguelín, que era el encargado de hacer la Operación Toro. Esa operación era cuidar alrededor de lo que hoy es la Plaza de la Cultura, que era Hacienda Ramfi, donde vivía el hombre, lo agarran preso y lo matan. Y a Jan Aguad Canaán, casado con una hija de Miguel Ángel Báez Díaz, también, no voy a decir qué pasó porque no hay datos concretos, pierde don Miguel Ángel su hija Pilar y muere el esposo de su hija. Fíjate todas las desgracias que van cayendo. Y finalmente, don Luis Amía Matías, que no había estado en la avenida, que va donde Juan Tomás, porque era parte del grupo político que iba a dar el golpe de Estado. Cuando no se puede dar, va y se esconde. Primero en la casa de Andrés Freites por unas horas, y luego de donde Andrés Freites brinca la verja y cae en la casa del Farallón y se queda 6 meses ahí, protegido por el doctor Tabaré Álvarez Pereira y por doña Josefina Gutiérrez. En el relato que vas haciendo y para donde los conjurados toman, que se reúnen luego de consumado el hecho, geográficamente, linealmente, no hay desde esa casa a la casa de Trujillo ni 1 kilómetro, pero otros de los conjurados, por conocimientos previos, y lo hemos conversado también, vivían, sus casas estaban relativamente cerca de la casa de Trujillo. Que sí. Para que el público tuyo entienda, lo que es la Plaza de la Cultura era la tienda Ramfis, donde vivía Trujillo. Sí. Luego la Cancillería fue la Hacienda Radamés. En la Biblioteca Nacional vivía Trujillo. 50 metros al oeste, porque del lado oeste está la Embajada Americana, al oeste vivía el jefe de las Fuerzas Armadas, don Pupo Román, que sus hijos son mis amigos. En ese mismo solar, donde está el Teatro Nacional, vivía Angelita, la hija de Trujillo. Una cuadra más al norte, donde hoy está PEC, vivía la mamá de Trujillo y Negro Trujillo. En la esquina diagonal a eso, vivía don Modesto Díaz. En la callecita que muere frente al Teatro Nacional, vivía don Miguel Ángel Báez Díaz. Don Antonio de la Maza vive en la calle Ángel Perdomo, 1 cuadra al sur de la casa de Trujillo. 2 o 3 cuadras al oeste vive Juan Tomás Díaz. Vale decir, y por eso Víctor Grimaldi escribió un libro que se llama Sangre en el barrio del jefe, que todos los que estaban pro y contra estaban alrededor de él, muy cerca. Y algunos, y hay que mencionarlo porque muchas veces se dejan fuera, que no estuvieron en la avenida, no estuvieron, gente brava, Gregory, y que habían bajado 3 veces a la avenida los 3 miércoles anteriores, porque estaban en el interior, que es el caso de 2 de los hermanos de la Maza, de Mario Ernesto, de Tunti Cáceres y de García Vázquez, porque esa gente estaba en La Vega y en Moca, y el plan era para el miércoles.
y se aceleró para el martes, y aunque no se ha discutido eso, yo pienso que porque el hombre se incomodó. El hombre fue en la mañana a San Isidro, a las 10 de la mañana, detectó unas cosas, enfureció, hubo que llevarlo al palacio, y en la tarde cogió otras cuerdas, y a las 7 de la noche hizo volver a su chofer con uno de los acompañantes de la mañana, que era el general Marco Jorge, a quien tuve la oportunidad de atender, y don Pupo Román. Y volvió a San Isidro incómodo a demostrarle a don Pupo que ahí habían unas cosas que no estaban bien. Y cuando regresó de San Isidro ya venía bastante incómodo. Y por eso parece haber tomado la decisión de haberse ido un martes, porque durante años él se iba los miércoles. Por eso los conjurados y Teniente Amado García durante meses lo estudia y determina, se va los miércoles a San Cristóbal, a la Hacienda Fundación a tal hora. Y por eso ellos bajan 3 veces a la avenida. De hecho, algunos de los que fueron y lo asesinaron o lo ajusticiaron, ese 30, no habían bajado los miércoles anteriores. Por ejemplo, uno de los choferes oficiales era Tunti Cáceres, pero Tunti estaba en Moca y el asunto se aceleró un día. El otro, papá de mis amigos y del economista famoso García Michel, que era una de las cabezas del movimiento, estaba en Moca y venía al otro día. Y al esto acelerarse, pues no pudo estar tan bien. Y esos viajes a San Cristóbal, correcto, esos viajes cada miércoles a San Cristóbal, ¿él los hacía con escolta? No, él había determinado que cuando él salía en las noches, con el chofer de la noche, y en un carro para andar en la noche, que no era ni el chofer oficial militar del día, ni el carro oficial, él andaba de noche. Pero no solo se iba a San Cristóbal. Cuentan los hermanos Sánchez Sanjay que una vez le cayeron en Gascue, subiendo atrás de él, viendo a ver si lo podían asesinar, que él, y eso lo dice don Euclides Gutiérrez también, cada cierto tiempo se iba con su chofer de la noche a la parte alta de la ciudad a ver cómo estaban las cosas sin escolta. Porque en algún momento en el kilómetro 11 de la hoy avenida 30 de Mayo, ahí casi llegando a Jaina, la seguridad iba atrás de él y el chofer Zacarías paró y la seguridad le chocó el carro y él se bajó como una fiera y le mandó a decir al chofer de la seguridad que venía atrás que le dijera a su jefe, que era Johnny Aves, que la próxima vez que le pusiera escolta, no solo lo iba a quitar del cargo, sino que se lo iba a tirar. Entonces él andaba sin escolta y ese día, al igual que todos los otros miércoles anteriores por años, se iba solo con su chofer nocturno, que era Zacarías de la Cruz, porque el chofer de día oficial era Taurino Félix García. Entonces él usaba a don Zacarías, que murió hace poco, y que por ahí anda un nieto de él, que es amigo mío, era el que le manejaba el carro en la noche. Un carro que él llamaba el carrito, que fue ese Chevrolet Bel Air donde lo mataron. Eso significaba que él tenía seguridad de que estaba en una sociedad totalmente controlada y que él era invulnerable. El gobernador de Santiago, Hungría, le mandó a Johnny Aves para que le hiciera llegar a él y a Negro Trujillo una lista de muchos de los que estaban conspirando, contra él. Y él no le puso atención. Le puso atención. Los servicios de seguridad de él le dijeron, mire, esta gente está en esto. Y él no le puso atención. Porque creía que estaba totalmente con el control del país. Eso que acabas de mencionar, ¿hay evidencia de ese informe de que Trujillo fue puesto al tanto? ¿Hay evidencia? Sí, cómo no. En la revista Caña Brava de don Julito Jacín, en el año 73-74, sale el informe. Voy a tratar de conseguírtelo a mandar. Por favor. Y en uno de los documentales que hay por ahí, que hay muchos documentales de gente seria, sale la noticia en la prensa. Yo la vi hace 3 o 4 noches viendo un documental. Sale, creo que fue Víctor Birmaldi que pone el periódico y se ve. Pero está en la revista Caña Brava. Te lo voy a conseguir. Entonces, le mandan ese informe. Él sabía de los otros atentados de alguna manera, pero llegó un momento que perdió el control. Se creía el Dios absoluto de esto. Cuando a Johnny Aves, Ramfi lo llama para reclamarle por qué dejó que mataran a su papá. Le dijo, no, es que yo no cuidaba a su papá de sus enemigos. Yo cuidaba a su papá de sus enemigos, no de sus amigos que fueron los que lo mataron. ¿Todos eran amigos de Trujillo? Todos, bueno, eran colaboradores
y relacionados con Trujillo en algún momento. Por ejemplo, eso no quita que tuvieran el derecho a cambiar de forma de pensar. Tú y yo somos amigos, y si yo voy a tu casa y hago una travesura o un irrespeto contra tu señora, rompemos y tú cambias de parecer. Eso hay que aclararlo porque no se puede andar acusando a gente de trujillistas porque trabajaron, porque tuvieron el mérito de ver las cosas y voltearse. Eso es meritorio. Yeah. Pero todos trabajaron. Don Antonio de la Maza y Juan Tomás entran a La Guardia en el año 32 como miembros de la escolta de seguridad de Trujillo, junto con Rubirosa, con Cobian y otros más. Don Luis Amea Matió, mi pariente, viene de San Pedro como síndico a la capital y luego lo quieren hacer secretario de Estado de Obras Públicas. Don Salvador Estrella, otro hombre serio, estamos hablando de gente seria, viene de Santiago con negocios con el gobierno. Hombre serio, serio. Tan serio que fue y se entregó. Hombre serio. Y cuando tú vas evaluando, todos de una u otra forma trabajaron con el régimen. ¿Por qué? Aquí no habían industrias privadas. O tú trabajabas con el gobierno o era un profesional libre. Y a los profesionales libres como Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza, Trujillo le dio obras del Estado en el Ceibo y obras del Estado en Pedernales. La incomodidad de Huáscar y de Roberto Pastoriza es que un día estando en Pedernales haciéndole unas obras al gobierno, Trujillo va en el yate Angelita y lo manda a buscar y lo regaña y le da un boche por un tema de tiempo de entrega de las obras. Y lo quiso desconsiderar. Entonces trabajaron para el gobierno. Eso no le quita, Gregory, que esta gente visualizaron que la cosa fue empeorando y se empantalonaron y cambiaron de posición. Don Juan Tomás fue militar del gobierno, no del ejército haitiano. Ahora esa gente son más meritorias que si no hubieran sido trujillistas de antemano, porque habiendo estado ahí adentro, se dieron cuenta y se voltearon e hicieron lo que tenían que hacer. Don Pupo Román, que estaba en el complot, don Pupo, a ese que tanto acusan, que la historia no fue tanto como la dicen, que era un hombre serio y bastante bravo y no hay por qué andarlo acusando ligeramente, era el jefe de las Fuerzas Armadas casado con una nieta de Trujillo. Don Pupo renuncia a la jefatura de las Fuerzas Armadas y a estar en la papa casado con una nieta de Trujillo para meterse en un complot y salir de Trujillo. ¿Quiénes de nosotros hubieran hecho eso? Entonces, dejar lo bueno para inventar. Entonces esa gente es meritoria, aparte de brava. No había motivación entonces en esos relatos que conocemos, ni motivación política, ni motivación económica o motivación ideológica. No. ¿Qué llevó a esas personas? Cuando tú analizas, básicamente todos habían rozado con Trujillo. Eso no quiere decir que fuera la causa primaria. Porque tú y yo podemos rozar y por eso yo no te salgo a matar. Habían motivaciones morales y políticas de parte de ellos. A don Antonio le mató a Tabito. A don Antonio le mató un hermano. Pero no fue así. Un 2 o 3 de enero se lo largaron en la marquesina a la esposa y a los hijos. Yo conozco el hijo es amigo y paciente mío. Vio cuando le largaron el cadáver del papá. Aparte que lo querían poner a firmar unas cartas de propuestas sexuales y ponerlo en cosas que no. Y esa gente era guapa y tenía conceptos y principios. Entonces, porque estuvieran trabajando con el régimen, porque aquí no habían industrias privadas, Gregory, muy pocas, no había posibilidades de trabajo, o porque se beneficiaran por sus capacidades y por sus trabajos de ese trabajo, no quiere decir que eran trujillistas y que lo mataron para quedarse con el gobierno. No. Todos se relacionaron con el régimen y para mí es más meritorio tú romper con lo que ya tú acabas de ver que no es correcto y lanzarte ese proyecto. Yo no sé si tú y yo lo hubiéramos hecho o nos hubiéramos quedado más cómodos donde esa gente estaban. La Secretaría de Obras Públicas le ofrecieron a mi primo, a mi Matió, o mi tío, a mi Matió, y se inventó un cuento para no aceptársela porque ya estaba disgustado. Don Huáscar y don Roberto Pastoriza, que eran socios, ya para el momento de eso no eran socios, porque para alejarse del gobierno dejaron de recibirle trabajo, entonces rompieron la sociedad. Don Huáscar era empleado de obras públicas,
El miércoles, al otro día de matarlo, horas después, don Huáscar va a Obras Públicas, poncha tarjeta, don Roberto Pastoriza, y le pide permiso a su jefe para ir a resolver un problema de salud de la señora, y vuelve a su casa. Y sale a buscar para la policía el carro de él, que se le había quedado sin gasolina a la 1 de la mañana frente al zoológico. Entonces, trabajaba para Obras Públicas, trabajaba para el gobierno. ¿Eso tiene algo de malo? No, lo que tiene de bueno es que esa gente vio el problema, lo enfrentó y abandonó todo lo que tenían en mano para hacer lo que hicieron. Así es que se tiene que evaluar la historia, no estar acusando a esa gente a quien le debemos tanto, y yo no tengo ningún vínculo personal ni de beneficio con eso, a esa gente que se le debe que este país cambiara de ruta. Y lo que estamos viviendo, y no quiero entrar en política, pues yo no hablo de política, es gracias a eso. Entonces esa gente no se puede acusar tan ligeramente. Llama la atención que se recuerde, no sé si estoy equivocado, pero protesta pública de algún conato en algún lugar del país se escenificó nunca por parte de la población en contra de Trujillo, ¿o sí? Que tú tengas conocimiento. Bueno, el mismo Trujillo montó algunas payasadas de discrepancia. Y le abrió la puerta a la izquierda y dejó entrar a Mauricio Valle a Tres Gatos y después lo hizo preso. Donde sí hubo protestas y hubo desórdenes políticos fue pos. Lo que pasa es que el tramo que manejó Ramfi de la muerte de Trujillo a noviembre que él abandona, lo manejó con Balaguer con mucha cautela porque ellos querían que le quitaran las sanciones de la OEA, que le habían metido en la convención de Costa Rica, porque el de Venezuela, Betancourt, declaró que ese intento de asesinato de él pasaba por el Palacio Nacional Dominicano y lo acusó. Entonces la OEA le quitó todo el apoyo, incluso las negociaciones económicas de Estados Unidos, y el embajador se fue, y Trujillo estaba contra la pared. Entonces, al matar a Trujillo y Ramfi quedarse, la función de Ramfi y de Balaguer era manejar la situación tranquilamente y sin mucho escándalo para que le quitaran las sanciones. Entonces ahí tampoco hubo muchos conatos ni muchos levantamientos porque fueron manejando las cosas. Los levantamientos duros vinieron después de... Ya, ese entorno, aunque hay decenas y decenas de libros en torno al asesinato de Trujillo, a tu modo de ver, así en una opinión amplia, informativamente ha sido bien explicitado o hay alguna alteración que consideres persiste como relato? No, cuando tú lees los autores serios de este país, Juan Daniel Balcácer, Miguel Guerrero, Víctor Grimaldi, los trabajos de Cornelia Margarita, Soto Jiménez, bueno, en fin, Bernardo Vega, en fin, tú puedes ir armando lo que pasó. Hay variantes, por ejemplo, el general Soto Jiménez plantea que en el malecón pasó tal cosa y Víctor Grimaldi dice que otra, y ellos se tratan con mucho respeto, porque bueno, ante un suceso tú y yo, que lo veamos, tenemos visiones diferentes, pero la historia está escrita y se conoce perfectamente todo lo que pasó. ¿Puede haber variantes? Puede haber variantes. La gran mayoría coinciden que Trujillo se bajó, don Antonio de la Maza le dio un tiro de atrás y don Antonio Invera uno de adelante y cayó. Otros dicen que Pedro Livio abrió la puerta y lo fue a sacar, y que le dio el tiro ahí, y que por eso la caja de dientes o la prótesis parcial removible está dentro del carro. Bueno, salió y lo agarraron estos dos. Esos son variantes que nunca se van a saber. Lo cierto es que esta gente llegó allá con un plan y lo mataron. Y por la balística y todos estos estudios se ha ido acercando bastante a lo que pasó. Pero siempre hay discrepancias. Tú lees la historia de Colón de 4 autores diferentes y hay discrepancias. Pero el grueso y el mazo de lo que pasó está ahí y está aclarado por todos estos historiadores buenos que tenemos en este país, sin mencionar los historiadores de afuera. Bien, gracias Ronnie Joubert por la precisión, la certeza y el convencimiento por experiencia vivida propia y las fuentes, por supuesto, de lo que relatas sobre este aspecto de muchos que hay en torno
a Rafael Leonidas Trujillo y al momento último de su día de vida, el 30 de mayo de 1961. Gracias por tu relato. Gracias a ti por la invitación y por la distinción de siempre. Bien, Ronnie Joubert ha estado con nosotros hoy día en La Hora con Gregory. Hasta la próxima.